Mirad, hoy os voy a sorprender con unas bombas a la barceloneta, de la barceloneta de toda la vida, que son las auténticas bombas que están riquísimas. No, lo siguiente. Entonces, para comenzar, vamos a hacer un puré de patata, porque lo tendremos que dejar enfriar. Necesitaremos de 700 a 800 gramos de patatas. Si pasa, no pasa nada, porque tiene que quedar espesito. 300 mililitros de leche. Hay quien le pone agua, pero a mí me gusta más con leche, la verdad. 40 gramos de mantequilla. Sal, pimienta y nuez moscada al gusto. Así que, ¡empezamos! Bueno, pues ya hemos cortado las patatas y empezamos con el primer paso, que es poner la mariposa. Vamos a poner la mariposa y ponemos las patatas dentro. Echamos la leche. Ponemos la sal. Como voy a poner mantequilla, le voy a poner un poquito así más de sal, ¿vale? Cerramos la tapa. Y ponemos el cubilete. Y llega la hora de programar. Programamos 30 minutos. 30 minutos a temperatura 90 grados. 90 grados, velocidad 1. Y le damos caña. Ahora toca, pues ya sabéis, esperar esos 30 minutos y enseguida estoy con vosotros. Bueno, ya ha acabado el tiempo. Entonces, abrimos y mirar cómo está esto. Tengo que quitamos la mariposa. Esto cuesta. A ver. Ahora quitamos la mariposa. Voy a mirar a ver si la patatita está. Sí, está tiernecita. Y añadimos la mantequilla. 40 gramos de mantequilla. Ponemos pesado. Y a ver. Añadimos 40 gramos. Si no queréis poner. Mira. Lo he clavado, ¿eh? Y una poquita de nuez moscada. A mí siempre me gusta ponerle un poco de miel moscada. ¿Sí? Le voy a poner un poquito de sal porque es que la mantequilla es muy dulce. Muy bien. Cerramos. Y ya solo queda triturar. Trituramos 40 segundos.
a velocidad 6 para que quede cremosita, ¿vale? Sin temperatura, y le damos caña. Ya ha pasado el tiempo, abrimos y mirad, qué bien huele. Mirad, ¿veis? Esto es puré de patata en realidad. Sí, yo porque esta receta es de bomba, entonces necesito el puré de patata, pero vosotros como guarnición la podéis hacer igual, sin hacerlo de la bomba, ¿vale? Entonces voy a poner el puré de patata en un bol para que se vaya enfriando y mientras voy a preparar los ingredientes del relleno de la bomba y enseguida estoy con vosotros. Hasta ahora. Ya estamos de vuelta y el puré está reposando, enfriándose, que tardará un rato y más ahora siendo verano, y vamos a hacer el relleno. Necesitamos medio kilo aproximadamente, de 400 a medio kilo de carne picada. Yo la hago mixta. Quien no le guste mixta, pues de ternera o de cerdo, como quiera. Un poquito de orégano. 4 cayenas, porque la gracia de las bombas es que tiene que picar muchísimo, que tiene que picar mucho. Una cebolla, como veis siempre me gusta la cebolleta, pero esta vez he cogido cebolla normal. Un pimiento rojo, no muy grande, 2 pimientos italianos, un poquito de vino y tomate triturado y el aceite. Entonces ahora voy a pelar la verdura y os lo enseño y empezamos a darle caña a esto. Ya tenemos cortadas la cebolla, los pimientos. Como veis no he hecho trozos pequeños ni nada porque ya se encarga la máquina, ¿vale? Entonces ponemos dentro toda la verdura y todos los pimientos. Como no tengo cayena molida, si tenéis cayena molida no os hace falta ponerla ahora, lo podéis poner cuando hagáis la carne, pero como yo no la tengo que poner a otra, ahora, las 4 cayenitas. Y cerramos, pongo el cubilete por si acaso salpicara, ponemos 20 segundos a velocidad 5. Por supuesto que sin ninguna temperatura. Y le damos al play. ¿Listo? Vamos a ver. Mirad cómo ha quedado. Ha quedado bastante picado. Muy bien. Y ahora ponemos todo esto así para abajo, como me estáis viendo, y ponemos los 25 gramos de aceite. Pesado, mi famosa aceitera. A ver, a ver. Vale. Tapamos. Y ponemos, nos vamos a audio, a rehogar. Como veis, ya lo pone la máquina, el tiempo de rehogado. 7 minutos, a velocidad 1, 130 grados. Pero le quitamos el cubilete para que evapore. Y le damos al play. Y esperamos 7 minutitos de nada. Enseguida estoy con vosotros. Acabado el tiempo, abrimos
Como veis, se ha rehogado súper bien la verdurita, ¿eh? Y es hora de poner la carne picada. Ponemos la carne picada y lo movemos un poquito, ¿vale? Para que no quede todo la verdura abajo y que no quede muy apelmazada. La mía está bastante sueltecita, pero si veis que la vuestra no está tan suelta, pues lo movéis más, ¿vale? Perfecto. Y volvemos a tapar la máquina sin cubilete y volvemos en el modo que ya teníamos, rehogar. Lo único que hacemos es un cambio. En vez de 7 minutos de rehogar, lo vamos a poner 10 minutos, ¿vale? La misma velocidad, 1 y temperatura 130 y le damos al play. Ha terminado el tiempo. Abrimos y mirar. ¿Vale? Está bien hecha la carne, ¿eh? Veréis qué bombas nos van a salir. Entonces, ahora añadimos el orégano. La sal y, bueno, el vino blanco. Esto no os preocupéis que luego esto se evapora, ¿eh? Y añadimos 5 cucharadas más o menos de tomate triturado. Vamos a añadir este poquito. Vale. Cerramos. Qué alegría me da cuando hace ¡ting! Porque le he puesto bien la tapa. Programamos. Marcha atrás. 30 minutos. ¡30 minutos! A velocidad 1 y 105 grados. Y le damos al play. Esto ya está. Entonces, abrimos. Mirar cómo ha quedado. ¿Eh? Es un olor buenísima. Entonces, ahora lo voy a reservar en un plato. Y lo dejamos enfriar. Voy a cambiar de plato porque se me ha quedado pequeño este. Y lo dejamos enfriar. Y nos ponemos a hacer ya las bolas. Os enseño cómo tenemos que hacerlas. Hasta ahora. Bueno, pues ya tenemos tanto la carne como la patata bien fría de haber estado en el frigorífico. La he tenido sobre unas 4 o 5 horas. Entonces, mirar, pongo un fil debajo. Pongo el puré de patata. Pongo una cantidad así de puré. Pongo otro fil encima. Lo chafamos. Es una manera
de hacer las bolas mucho mejor que con la mano, ¿vale? Chafamos bien y que no quede tampoco tanta patata. Chafamos bien y entonces ponemos el relleno. Ponemos así el relleno y cogemos de las 4 puntas. Cogemos de las 4 puntas y vamos haciendo así. Y ahora ya vamos quitando el fil y vamos amoldando hasta conseguir la pelota. Aquí en medio le faltará más. Cogemos un poco más y tapamos. ¿Sí? Que no se vea nada de la carne. ¿Vale? Entonces ya pues amoldamos. Así. Si queréis más pequeñas, pues más pequeñas. Y apartamos. Y así vamos haciendo hasta completar toda la masa y toda la carne. Entonces, me dejáis un ratito más, que yo voy a seguir haciendo las pelotas y en breve os digo cómo acabamos. Bueno, hemos puesto la sartén a calentar, ¿vale? Con bastante aceite. Entonces, empezamos a hacer, hemos batido un huevo, hemos puesto la harina y el pan rallado. Entonces, cogemos la pelota, que se me abre un poquito. Y la pasamos por harina. ¿Vale? Así. Escurrimos bien. Y después la pasamos al huevo. Una vuelta. Esto sin miedo, ¿eh? Como siempre digo, ¿eh? No hay que tenerle miedo. Y al pan rallado. Corremos así bien. Coja bien el pan rallado para que quede bien crujiente. Es un bombón, ¿eh? No es una bomba, es un bombón. Y reservamos. Y seguimos con las siguientes. Venga, vamos a ver, a coger la bomba y la pasamos por harina. Así, que se escurra bien. La pasamos por el huevo. Que es lo que sella. Y el pan rallado. ¿Ves? Y reservamos. Con el aceite muy caliente, como estáis viendo, está caliente, introducimos la bomba. Con mucho cuidado, que no salpique.
Ahora el bombón. Le vamos dando la vuelta y ya solo queda sacar la bomba y emplatamos y ¡tachán! Aquí tenemos la bomba como lo hacen en la Barceloneta, las famosas bombas a la Barceloneta. Le he puesto por encima alioli. Ya dejaré también la receta del alioli, de mi alioli, y unas gotas así de tabasco. Espero que os haya gustado esta receta. Yo me lo he pasado bomba con las bombas y espero que os guste también a vosotros. Probarla y decirme si os gusta o no os gusta. Por favor, necesito la ayuda de que os suscribáis al canal, que cada día voy poniendo nuevas recetas. Y por favor, dedito arriba. Muchísimas gracias y nos vemos.